Buenos días, no sé si hay alguien ya, igual no empezó. Vamos a... Bueno, hola. Hola, hola, ¿se escucha? Ah, Buenas. La, ¿qué Ahí dicen? sí está. Esperen que voy a compartir. Ah, no, puedo hacerlo así, puedo no compartir pantalla, ¿sí? Porque no hay... Lo que tenemos son preguntas y sugestiones para la próxima clase. ¿Hago alguna pregunta? no, por suerte el texto se me hizo súper claro y la clase también, así que por ahora no. Bueno, ¿y vos, Martín? Primero, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, se te escucha, sí, sí. O sea, Estás como... preguntas, no, o sea, preguntas no tengo, la verdad. O sea, estoy entendiendo más o menos lo que estoy leyendo, Bueno, pero, qué sé yo, preguntas no me surgen. eso es buenísimo, o malísimo. Claro, y es que para mí que es malísimo, porque capaz deberían surgir las preguntas, ¿no? Pero supongo que las preguntas van a venir cuando venga el trabajo Lo que práctico. pasa es que el texto Cuando haya de... cosas que no entienda. Bueno, pero ahí está el asunto, si hay palabras que no entienden, hay un montón de palabras que están en Bueno, el eso texto. sí, eso sí. Ustedes cuando van estudiando lo que tienen que hacer es ir anotando y decir, bueno, esto es para preguntarle Uy, al pero si hay que amigo. hacer eso, tenemos para rato. Bueno, justamente para eso. Yo, Estas por ejemplo, clases, lo que hago es que si leo y encuentro una palabra, la googleo y sigo leyendo, porque si no, Mm. no voy a entender pero nada. a veces que hay palabras que el Google no te dice el sentido de lo que está dicho ahí. Vieron que no tanto en este texto, en el texto de Rode, que es el que viene para el martes que viene, hay montones de palabras que quizás ni están en el diccionario, como Mm. mistagogo, por ejemplo. Hay un montón de palabras en griego que no están traducidas, como enceos, ¿no? Bueno, pero eso es porque ese libro es un libro que ya tiene más de 100 años, digamos, pero como fue revolucionario y que van a ver, bueno, si alguno sigue letras, van a ver que en ese tema que tiene que ver con la historia del alma, o sea, cómo es que se va constituyendo la idea de alma en la antigua Grecia, el texto de Rhodes como la base, o sea, de ahí surge todo lo demás. ¿Tiene que ver con algo de la esencia también o estoy flash? ¿O estoy De la hablando cualquier cosa? esencia, a ver, espera que voy a admitir a todos los que vienen acá. Dale, dale. Acá está Patricio. Este, ¿En qué sentido me decís de la esencia? Hola, Nada, yo Patricio. antes, o sea, cuando estaba en el secundario me acuerdo que cuando hablaban de, ay, justo lo que estabas hablando vos, que ya se me acaba de olvidar, hablaban también de la esencia, o sea, como de la esencia de la persona o la esencia de las Ah, cosas. decís la idea de alma. Claro, exactamente, sí. Sí. Bueno, justamente eso es lo que hay que ¿Qué ver? explicitar, ¿sí? ¿Qué significa alma? Alma no significa lo mismo siempre, ¿no? Justamente por eso el texto de Rode y el texto que sigue después, o sea, después de Rode viene el texto de Dodds. Están íntimamente vinculados uno con el otro. ¿No me pasás un cigarrillo, Patricio? Porque yo no fumo, pero... No, profe, no lo hagas. No. Pero... No fumo, en realidad. Fumo un cigarrillo cada 4 o 5 días. Pero eso no quiere decir que no me den ganas. ¿Sabe, profe, que, perdón, cambié el tema, que vi su video de cuando estaba en Susana? Ah, eso Un pasó. capo, profe, un capo. Un Sí, porque grande. yo gané el imbatible de Susana Jiménez, que mucha gente no Sí. sabe qué es, pero bueno. En el año 2004, mirá. Mucha plata, ¿o no? 10.000 y picos. En esa época era Le mucha hicieron una plata. pregunta para duplicar la plata y 10.000 dijo, no, no acepto, voy a la segura. 10.500 pesos. Y no Sí. dupliqué, porque si hubiera duplicado, era, Y encima sabía la respuesta. sí, Pero, no, está bien, está bien. No. Yo hubiera hecho lo mismo. sí, fueron mis 15 minutos de fama.
Bueno, respecto de la esencia, ¿no? Ese es un tema complicado. Lo primero que tenemos que decir, no confundamos la esencia con el alma en principio, ¿no? Esencia es un término, no es aristotélico, aparece recién en la Edad Media. Y la esencia sería las notas esenciales de algo, notas cuando digo las características. Por ejemplo, si yo quiero definir una mesa, no puedo dejar de lado que la mesa tiene una tabla, ¿no? A eso me refiero con notas esenciales. Lo que reside en la esencia son las notas esenciales de algo, aquello que no puede faltar. ¿Me explico? Martín. Sí, sí, más o menos. O sea, estoy entendiendo. O sea, lo que es fundamental para eso, ¿no? Claro, De o alguna manera. también si vos lo llevás al término, digamos, a la cuestión del conocimiento, la esencia coincide con el concepto. Y podés decir, Yo- bueno, un concepto es un ente de carácter intelectual. Cuando digo ente, recuerden que estamos refiriendo a toda cosa que es, exista o no exista. Un unicornio es un ente fantasioso. O sea, ente no tiene ninguna connotación. Vieron que a veces se escucha que dicen, este tipo es un ente. Bueno, no. Entes somos todos y todas las cosas. En tanto son entes. Bueno. Igual puede ser que haya como diferentes tipos de esencias. O Bueno, pero estoy... primero hay una definición de la esencia que vale para todas Mm, las esencias. ¿Sí? ok. O sea, cuando hago este tránsito de la esencia al concepto, digo, un concepto es un ente de naturaleza intelectual que contiene en sí mismo las notas insoslayables de algo. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo es una figura de 3 lados, esa definición del triángulo no es más que la descripción del concepto de triángulo. Y en esa descripción que hemos hablado del color del triángulo, hemos hablado de dónde está el triángulo, no, hemos señalado cuáles son las notas esenciales, esto es, insoslayables, que constituyen la esencia del triángulo. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Seguro? Si tienen Insoslayable no sé duda, qué porque, significa, pero sí. ¿cómo? No sé qué significa insoslayable, pero lo demás sí. Insoslayable es lo que no puede faltar. Ok. ¿Sí? No puede faltar en la definición de triángulo el que tenga 3 lados. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Eso es un Estoy concepto. tomando nota. Y cuando hablamos de concepto, hablamos de esencia. Ahora, la esencia del alma es otra cosa. Normalmente, ahí nos remitimos a la historia del pensamiento. Para Platón, como para Aristóteles, el alma es lo que se llama la forma del cuerpo o lo que anima al cuerpo. ¿Sí? Eso se llama, alma tiene varios sentidos. Por ejemplo, cuando vos decís, en términos futbolísticos, le pegó con alma y vida, ¿no? Ahí alma tiene un sentido, alma tiene el sentido de ánimo, de intensidad, ¿no? O también puedes decir, este tipo no tiene alma, como diciendo, carece de aquellas, digamos, notas que hacen a una buena persona. Pero Una también puedes pregunta. decir que el alma es el carácter espiritual que constituye nuestra propia esencia, por ejemplo en el judeocristianismo, ¿no? Te das cuenta que es muy, muy variable. Pero, Judeo-cristianismo, ¿cómo? y el cristianismo es una forma heterodoxa del judaísmo. O sea, ¿dónde nació Jesús? Judea. ¿Sí? Era judío. Por eso se llama judeo-cristianismo, porque el cristianismo es una, si lo tomás en el sentido de lo que
piensan los que estudian la religión, el cristianismo nace como una secta herética dentro del judaísmo. Por eso habla de judeo-cristianismo, porque la Biblia está constituida por dos grandes capítulos, lo que se llama el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? El Viejo Testamento es judío, el Nuevo Testamento es el escrito por Mateo, Marcos, Lucas, San Juan y San Pablo, que es lo que se llama, es la vida de Jesús, y después las cartas que se mandaban a los apóstoles, ¿no? ¿Sí? Una Por eso, pregunta, perdón, la idea de alma es una idea que es compleja. Compleja no porque sea difícil de entender, sino porque está compuesta de muchos elementos. Tiene muchos sentidos. Pero en el caso de lo que estamos hablando ahora, o sea, del mundo griego, bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Les pido que lean el texto de Rode, que es un texto que se ve, está muy bien escrito. Recuerden que, hola, ¿quién es? Recuerden que Mariel, hola Mariel, recuerden que Rode es el que era íntimo amigo de Nietzsche. Después se pelean, como Nietzsche se peleó con casi todo, pero bueno. Y escribe ese libro famosísimo que es Psique, ¿no? Bueno, está claro la diferencia entre esencia, alma, concepto. O sea, hay una esencia del alma, y para muchos, para el hombre, su esencia es su alma, que es otra cosa. Entendiendo en ese sentido alma como el constituyente fundamental de la existencia humana. ¿Entendés? No es lo mismo el concepto de esencia que el concepto de alma. Ok. Hablamos de esencia, hablamos entonces de aquella noción de carácter intelectual similar al concepto que contiene dentro de sí qué, y aquellas notas, cuando digo notas digo aspectos, caracteres, como por ejemplo, de la mesa resulta insoslayable la tabla, no la podés eludir. Por eso constituye la esencia o la substancia también de la mesa que tenga una tabla, o que un triángulo tenga tres lados. Ahora, cuando hablas y decís, para Aristóteles, para el judeocristianismo, la esencia del hombre es su alma, ahí estamos utilizando el término esencia orientado a un carácter esencial de la naturaleza humana. Es como que cada uno lo veía de una forma distinta, o estoy entendiendo mal. Que la noción de alma es clara, por eso vamos a estudiar el texto de Rode, para mostrar cómo va cambiando. Hay bibliotecas acerca de la historia del alma en Grecia. Sí, Patricio. En un contexto casi literario, ¿qué quiere decir alma mater? El alma mater es como Alma mater. el que influyó más en alguien. Se dice, por ejemplo, el alma mater del platonismo es el pitagorismo, como que es el suelo o el piso a partir del cual hay que decir, alma mater es, porque alma en latín también tiene que ver con lo que es nutricio, con la fuente. Cuando decís alma mater es como la fuente o el fundamento de lo cual surge algo. Como la base donde se apoya para llegar a hacer otra cosa. Claro, claro. De donde se nutre. Alma también quiere decir fuente nutricia. Eso es un famoso poema de Lucrecio cuando habla de el alma como la fuente de lo que nutre. Y Natalia, ¿no tenés preguntas? Sí, tengo un par. Bien, dale. Perdón una cosa, la clase del martes, ¿la dejamos para las 4 de la tarde?
Sí, ¿Sí? por mí no hay problema. Sí, O sí. sea, Por sí, mí está bien, sí, yo ese no pude. ¿quién no puede? No, yo no pude la clase pasada. Ah, pero podés el martes que Sí, 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 viene. puedo. Bueno, igual está colgada la clase. Sí, la vi. Sí, Natalia. Em, Cuando Parker habla de panhelénico, Mm. ¿se refiere al periodo posterior No, como panhelénico no tiene que ver con un proceso, sino con un lugar. Panhelénico quiere decir que pan, el prefijo pan en griego quiere decir todo. Por sí, ejemplo, la palabra panorama es panjoraos, es una visión completa. Panhelénico se refiere a la Grecia toda, con la aclaración de cuando decís panhelénico, no estás hablando de lo que hoy es Grecia. Grecia en ese momento era lo que hoy es Grecia, lo que es el Asia Menor, la costa del Asia Menor y el sur de Italia, pero no como posesiones, sino como sabemos que ellos fundaron esos estados que son ciudades a la vez, que no tenían afanes territoriales, sino simplemente se asentaron, porque no hay, recuerden que en Grecia, hasta el imperio ateniense, que duró muy poco, no hay nada que predomine. Son todas como la segunda, digamos, instancia de un dominio griego fueron los macedonios, que para muchos, o sea, macedonios es Filipo II y y Alejandro Alejandro. Magno, que era su hijo, ¿no? Ujú. Pero para muchos los macedonios no eran griegos, en el sentido de Quito. ¿Se acuerdan que Quito decía que para los bárbaros, o sea, los que no hablan griego, no es porque no hablan griego, sino que no viven como griegos, entonces que no son libres? Y Macedonia era un reino. Claro. ¿Sí? Otra pregunta, tenías dos, ¿me dijiste o no? Sí, Pitágoras, que se Sí, ve influido por esta idea de creer en el más allá, sí, eh, y que decía que no había que comer carne, que era como sí, que sí, el canibalismo, que sí, podíamos llegar a contaminar tanto los humanos, o en humanos como animales, sí. y la influencia en Platón, ¿cómo se da esta relación? Bueno, eso va a ser asunto que vamos a estudiarlo con cierta profundidad en las clases que vienen. Pero te adelanto, ¿sí? Los pitagóricos son Ujú. una secta de carácter monástico, se puede decir, que además admitían varones y mujeres. No solamente eran vegetarianos, sino que la prescriptiva de la secta es vegetarianismo, abstinencia sexual y silencio. Aquellos que accedían a la secta tenían por lo menos entre 2 y 4 años, según las fuentes, de silencio. Tampoco sabemos si ese silencio se refiere al silencio frente al maestro o al silencio absoluto. Vieron que hoy los monjes de clausura, por ejemplo, no sé si conocen a Hugo Mujica, que es un poeta. No. Bueno, Hugo Mujica hizo 7 años de silencio en el monasterio trapense que está está acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, o sea, el silencio es o sea, la tarea de un pitagórico fundamental es, a través de una disciplina ascética, se llama ascesis en griego a todo aquello que signifique ejercitación. Ascesis quiere decir ejercitación, pero ha tomado un sentido diferente la palabra, como una prescriptiva disciplinaria. Cuando digo prescriptiva, digo un orden. La disciplina ascética en la secta pitagórica implica fundamentalmente esas tres normativas: el silencio, la abstinencia sexual y el vegetarianismo. Pero todo eso tiene una sola intención, que es liberar al alma del cuerpo. Ah, perfecto. Esa liberación del alma del cuerpo solamente es posible si nos sometemos a esas prácticas. ¿Por qué? Porque el alma, en la medida en que obedecemos al cuerpo,
pierde su cohesión originaria, su fuerza originaria, y entonces, en el momento de la muerte, en lugar de regresar a su lugar de origen, que es con lo divino, se va a otro cuerpo o a un animal. Saben que en la India, por ejemplo, la gente usa barbijos, los ortodoxos, digamos, porque temen comerse un insecto. Y un insecto, en tanto ser vivo, puede ser la reencarnación de un tío abuelo, ¿no? Un primo lejano, ¿me explico? Claro, Ya. sí, sí, sí. Lo que no está comprobado es que haya una relación entre esas creencias hindúes y las creencias de los pitagóricos. Por otra parte, en su disputa con los sofistas, que vamos a estudiar en el futuro, Platón toma como punto de referencia básico el hecho de las matemáticas. Y las matemáticas, saben ustedes, ha sido algo en lo cual los pitagóricos hicieron extraordinarios avances. Pero ya vamos a hablar de la matemática griega y todo. Pero ahí es lo que hace Parker es hacer distinciones entre lo que es la religión tradicional y una religión que tiene que ver con el individuo, con la salvación individual. Eso se llaman sectas soteriológicas, porque la palabra soter, con S, quiere decir salvación. Si ustedes vieron alguna vez en una iglesia o en un cáliz que dice JHS, ¿vieron alguna vez? Sí, creo que sí. JHS quiere decir Jesús Christos Soter. Jesús Christos en griego quiere decir el elevado, el ungido. Y Soter quiere decir salvador. ¿Sí? O sea, lo que pasa en el mundo griego, luego de esta efervescencia religiosa que fue conducida por el dionisismo, aparece algo casi contrario. O sea, esas celebraciones, como habrán visto, de carácter orgiástico, que tienen que ver con Dioniso, derivan, en algunos casos, en sectas que de algún modo niegan la hegemonía del cuerpo y se ocupan preferentemente de una estrategia, podemos decir, que consiste en la neutralización de las pasiones, porque la neutralización de las pasiones es la condición necesaria para que el alma se libere efectivamente del cuerpo. O sea, cuando nosotros le hacemos caso al cuerpo, lo que hacemos es contaminar al alma. Eso es lo que piensan los pitagóricos y piensa Platón también, ¿no? Platón en muchos casos es un pitagórico. Por ejemplo, en el libro se llama El Fedón es una suerte de dogmática pitagórica. Pero de eso vamos a hablar largo y tendido. Sí, una pregunta, profe. Hoy se te El escucha, pan. Patricio, por suerte. Ah, sí, porque me bajé la aplicación. Ah, ¿El pan de la comida tiene que ver con el pan helénico o no? no. Pan es el prefijo, la palabra griega que significa todo. O sea, cuando uno dice miedo, pánico, o tengo pánico, pánico solo no quiere Pánico es decir nada. esto. ¿Eh? O pánico. Pánico que sí, total, absoluto. Cuando digo tengo un miedo, pánico está bien dicho. Tengo pánico no está bien dicho. Porque pánico se refiere a que es total, absoluto. ¿Cuándo se comenzó a utilizar el término bárbaro para describir algo bueno? Tal persona escribe bárbaro o tal tipo juega bárbaro. Bueno, esos son... si leyeran el texto de Quito, ahí al principio dice que los griegos llaman bárbaros, y bárbaro es algo así como aquellos que balbucean o no saben griego. De ahí viene la palabra bárbaro. Después, vieron, las palabras tienen una deriva propia, tienen como una vida propia. Perdón, ¿puedo decir una mala palabra?
Sí, sí, ¿Me permiten? Vieron que no ahora hay problema. dicen, pero qué hijo de puta, y es un elogio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí pasa lo mismo con bárbaro. Bárbaro primero significaba una cosa, pero después el uso le va dando otro sentido. Y resulta que ahora decís, este tipo es bárbaro, ¿no? Como diciendo, este tipo es maravilloso. Pero en el Mm. sentido originario significaba más bien aquellos que no eran como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los griegos? ¿Cómo somos los griegos civilizados? Los romanos también nos llamaron bárbaros, ¿no? Las invasiones bárbaras a los germanos. ¿Mm? Mm. Y, ¿No puede repetir lo de alma, profe, que yo no estaba todavía? bueno, la pregunta que hizo Martín es si alma equivale a esencia. ¿Mm? Entonces, primero lo que hicimos fue definir qué es lo que significa esencia. Y definimos esencia como aquello que contiene en sí las notas esenciales de algo, ¿no? Es una definición muy abarcadora y abstracta. Y después dijimos, la manera, desde el punto de vista del conocimiento, al cual remite la esencia es al concepto. Y definimos el concepto como aquel ente de carácter intelectual que contiene en sí las notas insoslayables de algo. Y dimos el ejemplo de la mesa y dimos el ejemplo del triángulo. Ahora, la pregunta de Martín iba de la mano de decir que alma se la denomina esencia, ¿no? Como cuando decimos la esencia del hombre es su propia alma, ¿no? Entonces ahí primero lo que hay que definir es esencia y después alma. O sea, el alma oficia de esencia de algo, pero la noción de esencia no remite solamente a alma, sino a todo aquello que tiene las notas esenciales de algo. ¿No? ¿Me explico la diferencia? ¿No? Por ejemplo, la esencia del ser humano, ¿qué sería? ¿Que tiene piernas, tiene brazos, eso, algo así? No, porque eso también lo tienen los monos. Bueno, Lo que definiría, la definición de Aristóteles de hombre es, el hombre es un animal racional, porque la lógica de ok. la definición dice que la definición debe hacerse por género próximo y diferencia específica. O sea, ¿cuál es el género próximo a nosotros? El animal. Digan, no me hagan hablar a mí siempre. ¿Cuál sería nuestro género próximo en la definición de hombre? El mono. Animal. Sí. El hombre es un animal racional. ¿Sí? Esa sería una definición de hombre. ¿Cómo está armada esa definición? Según Aristóteles, para que una definición sea eficaz, debe cumplir con una norma. Esa norma es género próximo y diferencia específica. Si decimos el hombre es un animal racional, el género próximo claramente es la animalidad y la diferencia específica la racionalidad. Mm, ¿Me explico? sí, sí. Ahí sí. Bueno, Martín, entonces, una cosa es el alma y otra cosa es afirmar que el alma es la esencia del hombre. Esa es una concepción religiosa que viene de Aristóteles y también en Platón. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el cuerpo por sí mismo debe ser animado por otra cosa que no es el cuerpo. Esa otra cosa es el alma. Por eso, cuando uno se muere, en la concepción griega tradicional, ¿se acuerdan? El alma se va por la boca y se va a ese lugar oscuro que se llama el Hades, etcétera, etcétera. O hoy, para los creyentes, o depende de qué creyentes, ¿no? Pero para el cristianismo no, porque para el cristianismo ortodoxo o el catolicismo, uno debiera resucitar en cuerpo y alma, no el alma sola, ¿sí? Esto tiene una historia porque es así. Porque si el alma fuera diferente del cuerpo y de carácter espiritual, sería inmortal.
Y si es inmortal, ¿dónde estuvo antes de estar en vos? ¿Es para qué? Ay, ya nos estamos quedando sin tiempo. Qué porquería. Escúchenme, bueno, hacemos como siempre, cuando se corta volvemos, ¿sí? Dale, dale. ¿Está claro entonces la cuestión el alma es lo que podríamos decir, en muchos sentidos, lo que anima al cuerpo? Eso único de la persona. En ese sentido, el alma es la esencia del hombre, porque el alma también tiene un aspecto racional. El aspecto racional del alma, esto es Aristóteles, o sea, el alma en Aristóteles se divide en tres: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. El alma vegetativa la tienen las plantas, el alma sensitiva los animales, y el alma racional nosotros. Pero el alma racional contiene en sí a las otras dos. ¿Por qué? Porque el alma vegetativa consiste en la nutrición y el crecimiento. El alma sensitiva tiene que ver con la sensibilidad y el movimiento. Y el alma racional con el conocimiento. Entonces ahí vos tenés que en nosotros conviven tres almas diferentes. ¿Por qué? Porque el alma está pensada como aquello diferente del cuerpo y que sin embargo lo anima. Anima quiere decir le da vida. O sea, en las plantas hay un alma. Si vos te pones a pensar que agarrás una semilla de roble, la plantás en la tierra y las condiciones son adecuadas, te sale un roble. ¿Te pusiste a pensar por qué sale el roble? ¿Qué es lo que hace que el roble salga? Porque la Olvídate semilla de la tiene el alma. química, ¿eh? Porque la semilla tiene el alma del roble. Exactamente, en el sentido aristotélico. Porque es lo que anima. La semilla en sí misma, o sea, con todas sus partes, no son lo que anima, sino que hay algo que es rarísimo, digamos, que hace que de esa cápsula, que es una semilla, salga una planta. De la misma manera, ¿qué es lo que en este sentido hace que vos camines, vivas, sientas, pienses, recuerdes? En la concepción aristotélica es tu alma. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto que es el aspecto racional, que te permite todo eso. En ese sentido, entonces, el alma es la esencia del hombre. Esto es lo que hace que el hombre sea hombre. ¿Por qué? Porque en el alma está ese aspecto, según Aristóteles, que es el aspecto racional, que es nuestra condición de identidad, lo que nos hace diferente de los animales. ¿Está, Martín? Según Aristóteles, entonces lo que los animales no tienen alma. Sí, tienen alma sensitiva, pero no racional. No racional, está bien, está bien, está bien. ¿Quién era el que decía que podíamos reencarnar en animales también? O sea, eso no, era como Platón, contradictorio. los pitagóricos. Platón. Y Platón no sé si en animales. Platón toma esa doctrina también. Sí, son las partes más como mitológicas o místicas del pensamiento platónico. Está bien. Una pregunta, profe. Una pregunta. Sí, sí, estoy acá, todo oído. ¿Puede repetir las dos condiciones de una definición según Aristóteles? Una definición se hace a partir del género próximo y la diferencia específica. Género próximo y Diferencia específica. El hombre es un animal racional. Género próximo, animal. Diferencia específica, racional. claro. Mariel, ¿estás bien? Bien, bueno. Hay algunos que están pero que no hablan. Consuelo y Luz. Jiji. Sí, porque estoy ahí leyendo un poco. No terminé de leer todo el texto, así que estoy más o menos. Bueno, traten de leer el Sí. libro de Rodi, aunque no lo entiendan. Lo que le quería preguntar es si vamos a trabajar con textos así separativos o un ¿Libros? libro en específico, porque yo no tengo impresora y ese es el problema. O sea, quería saber si ¿Qué? hay un libro en específico para imprimirlo. No,
por ahora, digamos, los únicos libros que vamos a leer enteros, el único libro es El banquete de Platón. Después nos vamos a arreglar con artículos o capítulos de libros, ¿sí? El otro que pueden leer entero también es El nacimiento de la filosofía de Cole, que no es un libro muy grande. Pero no sé qué no lo podés mirar en la pantalla, porque no hay otra manera. Sí, sí, o sea, los puedo leer, pero quería saber si hay un libro en específico para imprimirlo todo de una y no No, estar... no, no. No, Son porque textos esto es, separados, creo. no hay ningún texto, salvo si algún día lo escribo yo, que contenga todo esto. Piensen, esto es así, más o menos lo dije desde el principio. El primer punto es Grecia. ¿Por qué Grecia? Porque ahí nació todo. ¿Y de dónde nació? De la religión, ¿no? O sea, el pensamiento como tal surge como una, digamos, o se distingue por esto. Responde de una manera diferente a la misma pregunta. La pregunta es, bien, ¿por qué existen cosas? ¿Por qué hay cosas? ¿Qué hago yo aquí en el mundo, en la tierra? Entonces, la respuesta de la religión fue siempre la misma: contar un mito, contar una historia. Los primeros que se animaron, vaya a saber por qué, a responder con una teoría y no con un mito fueron los griegos, y por eso los estudiamos. Pero antes que eso tenemos que ver, y esto cada vez se va a ir concretando cada vez más, que aquello a lo que condujo, o lo que condujo al pensamiento como tal, fue el pensamiento religioso, en particular. Claro que hay un salto, pero para poder tener, digamos, comprensión de ese salto, debemos tener idea primero de cómo es, qué es lo que se jugó, sobre todo en esas sectas filosófico-religiosas como la pitagórica, ¿no? De ahí surge mucho. Y por otra parte, del otro lado de Grecia, porque justamente esta revolución, que es el nacimiento del pensamiento, no se da en un solo lugar, se da por un lado en la costa del Asia Menor, y por el otro lado en el sur de Italia. Eso está en el texto que vamos a leer de Bernat, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos. Quedamos así, entonces se corta y volvemos. Después del texto de Parker, ¿cuál dijo que hay que leer? ¿Qué es el de para El la de clase siguiente? Dodds. El de Dodds. ¿Dónde está ese texto? Porque me fijé en la página y no está colgado todo. No, está puesto en la página web, no está en la página. O no, Yo no, está no lo vi. puesto, Está perdón. No, está en el en el campus. campus. En el campus. Ah, en el campus. Ahora Está en lo el chequeo. campus. Ahora voy a Ok, poner ok. todo ahí en el campus. Ya no necesitamos O la sea, página. la web ya está entonces. Entro a campus directamente. ¿No? Sí, está ahí. Listo. Está bien, Está está bien. todos los textos de la primera unidad están todos ahí. Recuerden, cuando terminemos la primera unidad vamos a tomar un parcialito, como quieran llamarlo, un trabajo práctico, con multiple choice, o no sé, bueno, no somos poquitos, lo podemos hacer escrito. Dale. Como no, por ahí no es Posible. que tenga nota. Para mí lo que me importa es el trabajo práctico me garantiza, por una parte, la asistencia. Y por otra parte, que ustedes se vayan como familiarizando con lo que será un examen. ¿Sí? Sí, profesor, yo justo le quería pedir eso de un trabajo, algo para más Vos o me menos. preguntaste. Voy a, Es, voy a preguntar en la facultad, porque que yo firme un comprobante de trabajo para los claro. trabajos no es suficiente, necesito un sello de la facultad. Más que nada para saber dónde guiarnos cuando leemos. No sé si No me te entiende. entiendo. Entonces. ¿Cómo? ¿Vos no sos la que me preguntaste de un comprobante para el trabajo? No. No, perdón. Entonces. Bueno, esperamos, ya falta menos de 1 minuto, y si sigo con vos, Luz, porque no te entendí la pregunta. Profe, creo que se refería como una guía de lectura. Una guía de lectura, porque antes me habían escrito, bueno, las guías de lectura son estas conversaciones, pero si ustedes quieren, o sea, por eso es importante esta parte del programa, esta posibilidad, que por ahí no la teníamos, de conversar así.
Pero si quieren una guía, bueno, hacemos una guía, no hay problema.